pensar. Bien, vamos a trabajar con la búsqueda de raíces de funciones. ¿Sale? Vamos a empezar con la búsqueda de raíces de funciones de una variable, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una función f de x y buscamos la función, buscamos un xc dentro del dominio de la función, tal que la función evaluada en xc es igual a 0. Es decir, estamos buscando un valor que al sustituir en la función nos dé 0. A esto se le llama raíz, ¿de acuerdo? Esto es la raíz de una función, ¿vale? Entonces, si esta es la raíz de una función, pues es el valor que estamos buscando. El problema es que no siempre se puede calcular de manera analítica, ¿de acuerdo? Y la idea es que debemos de primero de pensar en si tiene sentido buscarlo. Entonces, demos el siguiente teorema. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b, ¿de acuerdo? La función es continua. Si si C en los reales es tal que C es mayor que f de A, pero menor que f de B, o f de B es menor que C, menor que f de A, ¿de acuerdo? Y aquí hay una suposición que estoy omitiendo, que es en esta parte debe de ir un asterisco. El asterisco es que debemos agregar con f de A diferente de f de B. ¿Sale? Nada más. Pero eso es nada más como una pequeña nota que debe de, siendo estrictos, debe de ser agregada esa parte. ¿Vale? Si C está en los reales y es tal que está entre la imagen de A través de F y la imagen de B a través de F, es decir, es un valor intermedio entre f de A y f de B o un valor intermedio entre f de B y f de A, ¿de acuerdo? Si eso se cumple, entonces existe xc en el intervalo A, B, tal que f evaluado en xc es igual a c. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer un dibujito para que entendamos qué significa esto. ¿Sale? Dice, tenemos una función continua en el intervalo AB. Supongamos que este es nuestro intervalo AB y esta es nuestra función continua, algo así. Aquí está, f de x. ¿Vale? Obviamente, este es f de A y este es f de B. Lo único que nos interesa es que sea continuo en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, pues este es f de A y este es f de B. ¿De acuerdo? Que se cumplen las condiciones. Es una función continua, ¿sale? Con f de A y f de B diferentes. Y dice, bueno, propone un C
que esté entre f de A y f de B o entre f de B y f de A. Es que depende, las funciones no siempre son crecientes. Si la función es decreciente, entonces pues f de B es menor que f de A. Y si es creciente, pues f de A es menor que f de B. Entonces es para dar las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Lo que te está diciendo es, pues propone un valor C, digamos que esté aquí. Aquí está C, ahí está. Es una función continua, ¿de acuerdo? En el intervalo cerrado a B, ahí está, se ve que es continua en el intervalo cerrado a B. Y con f de A diferente de f de B y tomamos un C que está entre estos dos valores. Lo que nos dice la función es que en este intervalo, ¿sale? Podemos encontrar un valor dentro de todos estos, dentro de todos los valores que cubre el intervalo AB, tal que al evaluarlo en la función nos dé X, tal que al evaluar en la función nos dé C. ¿Vale? Aquí gráficamente pues diríamos, sí, como que tiene sentido, ¿no? Porque esa cosa debería de estar, debería de ir por aquí. O sea, como que este XC, si yo lo evalúo en la función, pues me debería de pegar a este C. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya es lo que dice el teorema, que puedes encontrar, la idea es que puedes encontrar a este valor. Podemos encontrar a XC, ¿de acuerdo? Y si lo encontramos, pues vaya, es un valor que nos da C, ¿de acuerdo? Ya sea que esté en este sentido o que esté un gráfico en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Es decir, que la función esté en este sentido, que por acá esté A, que por aquí esté B, ¿sale? Por aquí estaría f de A, por aquí estaría f de B, ¿de acuerdo? Entonces un C pues, tendría que estar por aquí, pero este C es menor, es mayor que f de B, pero menor que f de A, ¿de acuerdo? Porque están en sentido inverso, f de A y f de B. Y entonces no importa, aquí también podemos encontrar un XC que le pega este valor al evaluarlo en la función. ¿Sale? ¿Eso qué tiene que ver con nuestro problema inicial, con la búsqueda de la raíz? Pues resulta que nosotros estamos trabajando con una función, ¿de acuerdo? En general, las funciones cumplen con la propiedad de ser continuas. Son raras las que son discontinuas. ¿Sale? La idea es cómo utilizamos este teorema, ¿de acuerdo? Para buscar la raíz. Nosotros buscamos un f de xc que sea 0. Es decir, al valor que le queremos pegar es a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significaría eso con respecto a f de A y f de B? ¿Cómo sería aquí f de A si este valor es 0? Menor que cero. Menor que 0. O sea, menor que Negativa. o negativo. ¿Sale? Y en la parte de arriba, Mayor que cero o positivo. mayor que 0 o positivo. ¿Sale? Y aquí en esta otra gráfica, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Si este igual es 0, entonces este sería, f de b sería Negativo. menor que 0 o negativo, y f de a sería Mayor que cero. o positivo. Lo que te está tratando de decir este teorema, o cómo lo vamos a aplicar es,
Ya sabemos quién es la función, f. Si podemos asegurar que sea continua en un intervalo formado por dos puntos, donde al evaluarlo en f, uno sea positivo y el otro negativo, ¿sale? Este teorema nos asegura que en medio, entre estos dos, en este intervalo, hay un valor de x que hace que la función se vuelva 0. Es decir, encerrada en el intervalo hay una raíz. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos trata de decir el teorema. La pregunta ahora es, bueno, pues ya nos dice que hay encerrado una raíz. ¿Cuál es este valor? Y la respuesta es, no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Yo solo sé que ahí está. ¿Vale? Ya te probé la existencia de la raíz. No sé cuál es, pero ya sabes que ahí hay una. ¿De acuerdo? No sé cómo se llama ni quién es, ¿de acuerdo? Pero ahí hay una raíz. Entonces, el siguiente proceso es, si este teorema nos asegura la existencia de una raíz, lo que sigue pues es ver cómo se llama. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, pues tenemos que buscar formas de calcular la raíz. Supongamos que tenemos una función, algo así. Bueno, esa última parte no, f de x. No, pero eso no, porque ahí no hay raíz. Ahí está. Eso es. A ver, creo que sí. Déjenme gráfico algo. A ver. Aquí está, algo así. Aquí está la función. Ahí está, f de x. Digamos que este es a, que vale 2, y este es b, que vale 10. ¿De acuerdo? Ya con esto, pues f de 2 es negativo, f de 10 es positivo. Entonces, en el intervalo 2,10 hay una raíz. ¿De acuerdo? ¿Quién se les ocurre que podría ser un candidato? Tienen una infinidad de valores entre 2 y 10. 5. 5. 4. Bueno, está bien. Ya. Entre 0 y 10. Ahora sí, ¿quién se les ocurre? Es más fácil. 5. 5, ok. ¿Qué propiedad tiene el 5 con respecto a este intervalo? ¿Qué es la mitad? Sería Es el la punto mitad. medio. Sería la mitad, es el punto medio. Ok. El 5 es el punto medio. La propiedad que tiene el 5, digamos que el 5 está por aquí. ¿De acuerdo? Es que el 5 probablemente sea la raíz, o probablemente no. Lo tendríamos que evaluar. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí está el 5. F de 5 nos dio por ahí. Resulta que f de 5 fue positivo. ¿Vale? Ahora, ¿entre qué valores estaría la raíz? ¿Entre el 0 y el 5 o el 5 y el 10? Entre el 0 y el 5. ¿Por qué? Bueno, así como yo lo veo en el gráfico, pues es el punto que está cruzando. O sea, ay, es que no sé cómo explicarlo. Porque sería que se cruza el eje de las X.
Sí, digo, gráficamente ahí se ve. Lo que pasa es que en este caso, el teorema nos pide que tengamos un positivo y un negativo para asegurar que en medio está la raíz. Si el 5 fue positivo, como está en el gráfico, ¿de acuerdo? La justificación de por qué conservamos el 5 y nos deshacemos del 10 es porque si conservamos el 5 y el 10, tendríamos dos números positivos. Y eso ya no nos encierra la raíz, porque entre dos positivos no está el 0. ¿Sí me explico? Debemos de conservar Sí, un negativo y un positivo, porque entre un negativo y un positivo podemos asegurar que hay una raíz. La ventaja del método del punto medio es que al ser el punto medio nos forma dos intervalos, el intervalo izquierdo y el intervalo derecho. Al evaluar el punto medio, lo que provoca es que nosotros podamos descartar la mitad del intervalo. Y en lugar de tener un intervalo de 0 a 10, ahora tengo un intervalo de 0 a 5. Si nosotros continuáramos, digamos que ahora nos da, ¿cuál es el punto medio entre 0 y 2.5? Ya hice la cuenta. Ah, 2.5. gracias. 2.5, digamos que está por acá. Lo evaluamos y nos dice que f de 2.5 es negativo. Entonces, ahora, ¿quién descartamos? ¿O qué intervalo nos quedamos? ¿De 0 a 2.5 o de 2.5 a 5? De 2.5 a 5, ¿no? Y nos deshacemos de 0 porque así conservamos un positivo y un negativo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de este método que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y este método se va a llamar, ¿qué dijimos que era esto? Punto medio. Entonces este se va a llamar método del punto medio. ¿Vale? Este va a ser el método del punto medio para la búsqueda de raíces. Profe, ¿Ya? perdón, pero se conserva, dijo que se conserva el intervalo de 0 a 2.5. No, se conserva el intervalo de 2.5 a 5. Si conserva el intervalo Pero, de 0 a 2.5, tendría dos negativos. ¿por qué? Porque lo que a usted le interesa no es los valores del intervalo, sino los resultados de evaluarlo en la función. ¿Sale? Cuando iniciamos, empecemos con el 0 y el 10. ¿Sale? El 0 es neutro y el 10 es positivo, como valores, ¿de acuerdo? Pero eso no nos interesa, no nos interesa el intervalo, nos interesa cuál sea el valor al evaluar en la función. Y aquí el 0 al evaluarlo en la función nos da un número negativo y el 10 al evaluarlo en la función nos da un número positivo. El punto medio nos dio 5 y al evaluarlo en la función nos dio un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si bien el intervalo de 0 a 5 pues, es un intervalo de valores donde uno es, el 0 no es que sea negativo o positivo, simplemente es un 0 y el otro es el 5, ¿sale? Y el otro intervalo sería de 5 a 10. El caso del intervalo de 5 a 10, la función evaluada en 5 es un número positivo. La función evaluada en 10 es un número positivo. Tendrías un positivo y otro positivo. Ahí el teorema no te asegura que haya un 0, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahí lo que te asegura es que cualquier valor entre f de 5 y f de 10 puede ser alcanzado, pero el 0 ya no te lo asegura. Sin embargo, si tú te deshaces de la función evaluada en 10
y conservas la función evaluada en 5 y evaluada en 0, sigues teniendo un positivo y un negativo. ¿Vale? Ya conservamos el intervalo de 0 a 5. El punto medio es 2.5. Y supongamos que al evaluarlo en 2.5 nos da un valor negativo. La función. No es que el 2 puntos sea negativo, sino el sustituir en la función es negativo. ¿Vale? ¿Qué intervalo conservas? ¿El de 0 a 2.5 o el de 2.5 a 5? Si tú conservas el valor de 0, el intervalo de 0 a 2.5, la función evaluada en 0 es negativa y la función evaluada en 2.5 es negativa. Tendrías dos negativos. Y entre dos negativos no está el 0, ¿de acuerdo? Entonces no te sirve. Sin embargo, entre un positivo y un negativo siempre mientras la función sea continua, va a estar encerrado un 0, ¿de acuerdo? ¿Ya Sí. queda más claro? Sí, ya entendí, muchas gracias. Sí, lo que tú necesitas es asegurarte no que los valores de X, sino los valores de la función sean positivos o negativos. ¿Sale? Entonces, el método del punto medio, lo que busca, ¿de acuerdo? Es tener primero las condiciones. Es tener una función y tener un intervalo. Tener intervalo cerrado tal que f de A y f de B sean positivo negativo o negativo positivo para asegurar la alternancia de signos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Se propone un candidato XC a la raíz. ¿Quién es ese candidato? El punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio de dos números? Pues A más B sobre 2. ¿De acuerdo? Y una vez que calculamos el valor de XC, se evalúa. ¿De acuerdo? Calculamos la función evaluada en XC. Si el signo de f de c, f de xc, es igual al signo de f de a, ¿sale? Lo que vamos a hacer es sustituir a por x de c. Otra forma de decirlo es que x de c es nuestro nuevo a, ¿sale? Si el signo de f de xc es igual al signo de f de a, de f de b, perdón, sustituir a b por xc. Y entonces estaremos nuevamente en un intervalo a, b. ¿Sale? Y lo que haríamos sería regresar a este paso. Calculamos un nuevo xc, ¿sale? Y demás. ¿Cuántas veces lo repetimos? Hasta que el punto medio evaluado de 0. Ok. Vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Para eso, pues vamos a detenernos aquí y hacemos un ejemplo en unos minutos, ¿de acuerdo? Para que lo hagamos con tiempo. ¿Vale? Pero por el momento vamos a detenernos aquí. Digo, si es que me dejas un. Ya.